En las instalaciones del Club de la Banca y Comercio, la Academia Peruana de Derecho celebró una ceremonia de especial relevancia institucional. En esta ocasión, el doctor Hernando Montoya fue incorporado como miembro de número en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y académica. La jornada contó con la participación del Consejo Directivo de la Academia, así como de distinguidos invitados del ámbito jurídico. Acto seguido, se dio inicio a la ceremonia protocolar. Muy buenas noches a todos. En mi condición de presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, elegido por un periodo de 2 años que vence en el mes de febrero del próximo año 2027, me es sumamente grato expresarles nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia a la ceremonia de toma de posesión de académico de número de nuestro gran amigo Hernando Montoya Alberti como académico de número. Ceremonia que, conforme a nuestro estatuto, debe llevarse a cabo en acto público y solemne dentro del plazo de 1 año contado desde el día siguiente al de su elección, la cual fue acordada formalmente en la sesión de la Asamblea General Extraordinaria llevada a cabo el 24 de noviembre del pasado año 2025. Como es pertinente y necesario reiterar, nuestra institución es una entidad no profesional, sin fines de lucro, apolítica y sin propósitos confesionales, que fue constituida el 8 de mayo de 1967, a iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, cuando el decanato era ejercido por el doctor Mario Alzamora Valdés y que fue reconocida como institución jurídica mediante Resolución Suprema número 209 de fecha 30 de junio de 1967. La misma que fuera rubricada por el presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y refrendada por el ministro de Justicia, doctor Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurso. Posteriormente, la Academia Peruana de Derecho, por decisión del Consejo Directivo presidido por el doctor Raúl Ferrero Costa, formal y legalmente y con el respaldo del ordenamiento jurídico, fue formalizada como asociación civil por escritura pública del 5 de octubre de 2022, extendida ante el notario de Lima, doctor Jorge Luis González Loli, encontrándose a la fecha inscrita en la partida registral 1512-1030 del Registro de Personas Jurídicas. En razón al expuesto, y con sujeción a su constitución original del año 1967, a la fecha ya estamos en su 59º año de vigencia. A manera de explicación que me parece pertinente y necesario formular, en el presente acto público, conforme a nuestro estatuto vigente, la Academia Peruana de Derecho tiene 3 clases de asociados, a saber, académicos de número, que como máximo podemos ser 30 miembros, académicos eméritos designados por la Asamblea General con no menos de 10 años de haber ejercido su cargo como académico de número, y académicos honorarios que única y exclusivamente son juristas extranjeros elegidos por la Asamblea y que reúnen los requisitos exigidos en el Estatuto. De conformidad con el artículo 9 del Estatuto, el nuevo académico de número doctor Hernando Montoya Alberti, cuya admisión, reitero, ha sido aprobada por el Pleno de Académicos de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de noviembre del año 2025, debe tomar posesión e ingresar oficialmente a la Academia dentro del plazo no mayor de 1 año. Y esta noche, el doctor Hernando Montoya Alberti formalmente se está incorporando como académico de número en la especialidad de Derecho Mercantil. Ahora bien, conforme al artículo 10 del Estatuto, la toma de posesión de la plaza de académico de número se tiene que dar a cabo mediante la lectura en sesión pública de un discurso inédito de contenido jurídico concerniente a su especialidad. Y para la presente sesión, quien les habla ha sido honrado por el destacado jurista, colega y grato amigo doctor Hernando Montoya Alberti, ya que esta noche oficialmente lo estamos incorporando como académico de número. Siendo un honor para mí hacerlo, ya que sin duda alguna destaca no solo por su trayectoria profesional, sino por su sobresaliente labor académica, que obra en su currículum vitae, que resumiré a continuación. Los grados del doctor Hernando Montoya Alberti son los siguientes. Bachiller en Derecho, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1970. Abogado, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también en el año 1970. Doctor en Derecho, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1973.
Respecto a su actividad profesional, fue abogado del estudio jurídico Ulises Montoya Manfredi, su destacado padre, entre 1970 y 1987. Socio del estudio jurídico León Baranderán Montoya del Carpio Lavalle Abogados, que operó entre 1987 y el año 2025. Y tercero, actualmente es abogado en ejercicio con amplios conocimientos en temas relacionados con el derecho societario, el derecho empresarial, el derecho administrativo, el derecho bancario y el derecho de regulación del mercado de valores. Sobre los cargos que ha ejercido, fue abogado y gerente del Banco Industrial del Perú entre 1970 y 1987, asesor ad honorem del Despacho Ministerial de Justicia entre 1985 y 1986, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia en los años 1985 y 1986, presidente del Consejo Administrativo de Supervigilancia de Fundaciones, secretario letrado de la Comisión Reformadora del Código de Comercio, coordinador de la liquidación de PIX Astilleros, Sociedad Anónima, gerente central de recuperaciones de créditos del Banco Industrial del Perú en los años 1983 a 1985, gerente central de administración del Banco Industrial del Perú entre los años 1986 y 1987, miembro de la Comisión Liquidadora de los Bancos Estatales de Fomento, Banco Agrario, Banco Industrial y Banco Minero, entre los años 1992 a 1996. Procurador ad hoc para los asuntos de la ex Banca Estatal de Fomento entre los años 1995 a 1996. Miembro del Tribunal Administrativo de la CONACEF entre los años 2001 al 2010. Miembro de la Comisión de Protección del Accionista Minoritario de la CONACEF de los años 2001 al 2003. Miembro de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI de febrero del 2006 a febrero del 2007. Y miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI en febrero del 2007, y es a la fecha vocal del Tribunal de la Competencia de INDECOPI y presidente del Tribunal de Defensa y Protección al Consumidor del INDECOPI, y vicepresidente del directorio de la Sociedad Administradora de Fondos Coril. Es árbitro en tribunales ad hoc e institucionales, así como vicepresidente del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, y árbitro incorporado a la lista de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Arbitraje Arbitral ad hoc. Respecto a su actividad académica, fue profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima en los años 1986 al 2016. Profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porras en los años 1998 al 2004. Profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en los años 2003 al 2007. Profesor principal de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en los años 1992 al 2004. Y profesor de Derecho Comercial de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad San Martín de Porras, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y de la Universidad Nacional de Piura. Respecto de las comisiones legislativas, fue miembro de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Ley General de Sociedades y de la Comisión Revisora del Congreso de la actual Ley 26887. Miembro de la comisión encargada de elaborar el proyecto de la Ley de Títulos y Valores y de la Comisión Revisora del Congreso de la República de la actual Ley 27287. Miembro de la comisión encargada de redactar el reglamento del registro mercantil y miembro de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley de grupos de empresas. Sobre su actividad asociativa, es miembro fundador y presidente del Instituto Peruano de Derecho Mercantil a partir de marzo del año 2012, hasta la fecha. Y ha sido un destacado expositor, habiendo participado en diversos eventos a nivel nacional sobre las leyes generales de sociedades y de títulos de valores. Asimismo, ha sido expositor en la Convención Internacional de la Federación Interamericana de Abogados en la ciudad de Panamá y ha sido profesor invitado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, respecto a sus publicaciones, es autor de diversos artículos publicados en revistas y medios de comunicación en materia de derecho mercantil. Publicó las obras actualizadas de Derecho Comercial de su distinguido padre Ulises Montoya Manfredi, conjuntamente con su hermano Ulises Montoya Alberti, que son Derecho Comercial tomos 1, 2 y 3.
Es autor del libro Comentarios a la Ley de Títulos y Valores y ha publicado el libro Nueva Ley de Títulos y Valores y sus comentarios del artículo del año 2005. Luego de concluir el discurso de bienvenida, lo invito al doctor Hernando Montoya Alberti a subir al estrado para formular su ponencia de incorporación como académico número de la Academia Peruana de Derecho sobre el tema la contratación mercantil moderna y los contratos de duración. Adelante, doctor. Buenas noches, señor presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, señores miembros de la mesa directiva, de la mesa de presidencias, señores amigos todos, abogados, parientes. Hoy día debo hacer una ponencia declarando el interés sobre una materia. Voy a tener la facilidad de poder advertir lo siguiente. El tema es contratos, la contratación empresarial moderna y los contratos de larga duración. Hace algún tiempo que me invade la preocupación sobre la aplicación de las normas generales de contratación del Código Civil aplicable a todos los contratos de derecho privado, entre estos los referidos a los contratos de naturaleza mercantil. Es decir, si acaso es posible aplicar a los contratos de naturaleza mercantil las normas reguladoras propias del derecho civil. El alcance de esta inquietud recae en el análisis de los contratos de naturaleza mercantil calificados como contratos de larga duración, tales como los contratos de distribución e incluso aquellos otros que normalmente los identificamos dentro del derecho civil como es el contrato de arrendamiento. A raíz de las intenciones de unificar el derecho mercantil con el derecho civil, cuyos primeros pasos se dieron con el Código Civil del año 1984, se genera la necesidad de sacar a reducir las características de los contratos de naturaleza mercantil y preguntarse si en efecto las normas del Código Civil son compatibles con los contratos de naturaleza mercantil. Se justifica esta pregunta habida cuenta que el artículo 1353 del Código Civil, haciendo referencia a los contratos de derecho privado, entre estos los contratos de derecho mercantil, señala que las normas generales de contratación comprendidas entre los artículos 1351 y 1528 del Código Civil se aplican a todos los contratos de derecho privado. Entonces, es lógico preguntarse si ello es saludable, plausible, habida cuenta que se trata de dos materias diferentes, aunque unidas por la misma raíz. No cabe la menor duda que el derecho contractual mercantil moderno ha crecido en cuanto a su presencia en el ámbito negocial y por ende requiere se revise si las normas vigentes de derecho común son aplicables a dichos contratos y compatibles con su naturaleza. Los caminos para seguir serían regresar a la incorporación de las normas mercantiles en un código de comercio al estilo de algunos otros países o simplemente realizar algunas precisiones en el Código Civil para albergar estas modalidades contractuales y hacerlas factibles para un desarrollo económico sostenido y previsible. Precisamente, el Código Civil, en un intento de unificar las obligaciones civiles y mercantiles, ha incorporado más de 400 artículos que están sellados para dilucidar aspectos del derecho mercantil. Basta mencionar las normas sobre el contrato de hospedaje, el contrato de suministro u otras que inciden en una relación contractual donde se privilegia la participación del sujeto para calificar al acto como un acto relacionado con el derecho mercantil y, en consecuencia, aplicar una variable adecuada. Un claro ejemplo lo tenemos con el artículo 1542 del Código Civil, que regula la adquisición de bienes en locales abiertos al público, señalando que no son remitables para su dueño si son amparados por facturas o, en el caso del artículo 165 del mismo Código Civil, cuando señala que se presume la representación legal del dependiente que actúa en establecimientos abiertos al público. Como vemos, en esa tarea unificadora del derecho civil y del derecho mercantil, se ha incorporado en el Código Civil de 1984 artículos que son propios del derecho mercantil, como es el caso también del artículo 1818, relativo al contrato de depósito, el mismo que señala que el contrato de depósito es gratuito, salvo por la calidad de las personas que lo celebran, donde se presume su onerosidad, criterio saludable en la medida que el contrato de depósito de naturaleza civil lo conseguimos como gratuito, salvo pacto contrario. Pero en el caso del contrato celebrado por una empresa mercantil,
que se dedica a la actividad mercantil o empresarial, no existe tal presunción de gratuidad y más bien se trata de un contrato oneroso. Esta clara distinción introducida en el Código Civil resulta útil y apropiada, pues ha considerado la situación de los sujetos del negocio mercantil. De este hecho podemos apreciar que la intención del legislador del año 1984 fue unificar las obligaciones de carácter mercantil con las obligaciones de carácter civil y para ello incorporó una serie de artículos que conllevan a dicha conclusión. Aunque dicho de otra manera, más que unificar obligaciones, lo que se pretendió es regularlas en forma diferente, de acuerdo con la participación del sujeto activo de la relación contractual. En ese contexto debe llamarnos la reflexión si en efecto la labor fue completa y si lo fue para esa época, el transcurso del tiempo ha hecho que varíen los presupuestos para la aplicación de la norma, es decir, si los supuestos de las normas civiles aplicables a los contratos son satisfactorios para la actividad mercantil o en efecto es necesario complementarlo. El tema de la unificación de las normas reguladoras del derecho civil y del derecho mercantil ha pasado por una serie de tamices. Así tenemos las normas generales del Código de Comercio contenidas en el artículo 50 que han sido derogadas por el propio Código Civil con el artículo 2112, en donde se aprecia pues de que se pone en vigencia las normas aplicables a los contratos de derecho privado, las contenidas en el Código Civil. En nuestra realidad ese debate se dio en el año 2000, cuando se puso en relevancia la necesidad de contar con una ley marco y se consideró que debería derogarse el Código de Comercio a efectos de terminar de regular la materia civil y mercantil, pero en su efecto aprobar la ley marco del empresariado, cosa que no prosperó. Entonces, en realidad, nos queda entonces centrarnos por ahora en la necesidad de revisar las normas que regulan a los contratos y en este caso, en forma especial, recalar en el análisis de las normas que son aplicables a los contratos de larga duración de naturaleza mercantil. Las investigaciones jurídicas, tanto en la doctrina extranjera y en la nacional, han expresado la necesidad de revisar las normas de derecho contractual mercantil moderno. Los fenómenos económicos y sociales, así como los tecnológicos, son factores que tienen constante relevancia en la contratación de derecho privado. La estrecha vinculación entre el comercio, las inversiones y las relaciones para el desenvolvimiento de las actividades empresariales son la causa de esta necesidad de análisis de la relación contractual mercantil moderna. Nadie puede negar la cantidad de nuevas formas contractuales que ha invadido el terreno del derecho mercantil, así como el nuevo contexto de las actividades de intermediación y de explotación de recursos, así como la necesidad de mantener la libertad de contratación, lo que da lugar a la revisión y actualización de diversos temas contractuales. Entre estos, llegamos pues entonces a analizar los contratos de duración. A partir de la década del 90 se han hecho presentes modelos innovadores de inversión que de por sí conllevan cláusulas propias de contratación. Los contratos que conocíamos o que simplemente desconocíamos se han interiorizado y actualmente son de suma importancia. Los contratos de distribución que conllevan en sí una larga duración han motivado un cambio en la visión de la contratación. Acostumbrados a la consecución de las obligaciones de forma instantánea y agotada en un solo momento, los motivos de la contratación se han desarrollado aceleradamente para incursionar en el aspecto del derecho empresarial. El interés para contratar no es el mismo que en el pasado. Si bien las intenciones permanecen en el seno del individuo, hoy en día la evolución de los negocios y las fórmulas requeridas para mantener las relaciones contractuales nos ha llevado a reconocer la existencia de una clase de contratos que podemos denominar como contratos de duración, es decir, aquellos contratos en el que las partes tienen la intención de permanecer en el tiempo bajo el vínculo contractual, que si bien no precisan un plazo fijo prolongado, sí tienen la intención de permanecer con la perspectiva de continuar en el negocio contractual y en beneficio de ambas partes deciden introducir cláusulas de permanencia, exclusividad y de preferencia. Lorenzetti nos refiere que la adquisición de bienes industriales se hace a través del leasing, lo que transforma progresivamente una causa de cambio en una finalidad rentística de larga duración. En el contexto del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, los profesores Momberg y Pino, en el año 2016, hacen un análisis sobre los contratos de larga duración a la luz de los principios sobre las contrataciones mercantil modernas y toman el concepto de contrato de duración como aquel que debe ser ejecutado durante un periodo de tiempo y que normalmente envuelve en un grado variable complejidad en la transacción y una relación continua entre las partes.
En la nueva versión de los principios de la contratación, el texto señala que si bien en su origen fueron pensados principalmente para contratos de intercambio de bienes y ejecución instantánea, la creciente importancia de relaciones contractuales complejas y de larga duración ha determinado que deben adaptarse a las necesidades de dichas transacciones. Esta reflexión me hace recordar el espíritu que estuvo presente al momento de redactar la Ley General de Sociedades, actualmente vigente. En ese entonces, los mismos que participamos en dicha redacción, entre ellos nuestro presidente de la Academia, tuvimos la intención y el deber de contemplar situaciones de que bajo la libertad contractual pudiera facilitarse la inversión extranjera. Es decir, ese mismo denominador común se está presentando en la actualidad a efecto de facilitar que en los contratos de larga duración se respete al inversionista que establece esta relación contractual. Regresando a lo UNIDROIT, en realidad el Comité Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo, ha encargado el análisis de estos contratos de duración en sí, pero no solamente ellos, sino también el análisis de esos contratos en los cuales existe una cooperación entre las partes y existen unas obligaciones contractuales. ¿Por qué? Porque existe una relación compleja, no es instantánea. Hasta la versión del 2010, en los principios, se carecía de una definición de contrato de larga duración. Los principios del 2010, en las reglas sobre restituciones, distinguían entre contratos de cumplimiento en un solo momento y contratos de cumplimiento prolongado. El comentario oficial a la última norma mencionada, a los contratos de arrendamiento y distribución, subcontratación, franquicia, licencia, agencia comercial, se ve reflejado que en esos contratos existe algo distinto, un espíritu de duración, un espíritu de complejidad. Por otro lado, vemos que el nuevo Código Civil argentino, comercial, y nuevo Código Civil y Comercial argentino, el artículo 1011 del Código señala, en los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. El comentario oficial de la norma destaca los tres elementos típicos de un contrato de larga duración, que permiten distinguirlo de un simple contrato de intercambio: su duración, la existencia de una relación continua entre las partes y la complejidad en la transacción. Aun cuando la expresión contrato de larga duración pareciera ser autoexplicativa, hay acuerdo en que la noción de ese tipo contractual no se limita ni extingue en el elemento temporal. En esos contratos se destaca la complejidad de la relación que en general que se genera entre las partes, la cual debe también ser considerada en un aspecto esencial. La complejidad que podría implicar, entre otras cosas, el establecimiento de una relación efectiva entre los contratantes con derechos y obligaciones entrelazados por deberes de cooperación. Las partes de buena fe participan y las partes de buena fe están dispuestas a cooperar para que ese contrato se mantenga vigente en el tiempo. Una lista ejemplar de estos contratos, ya hemos dicho, es el contrato de agencia, mandato comercial, distribución, outsourcing, franchising, leasing, contrato de marco, contrato de inversión, contratos de operaciones y mantenimiento y suministro. Aquellos contratos que implican una relación jurídica compleja entre las partes, manifestada, por ejemplo, a través de vínculos de larga duración como de dependencia mutua, prolongada en el tiempo, la necesaria insuficiencia del acuerdo celebrado entre las partes en relación con su proyección sobre el futuro genera un deber de cooperación implícito. Las partes tienen que cooperar para mantener la relación porque el objeto del contrato es el tiempo, es mantener la relación en el tiempo porque a través del tiempo se va a redituar las inversiones y se va a poder permitir cumplir el objeto por el cual se contrató. Como consecuencia de lo anterior, especialmente en los contratos de larga duración, es posible establecer la existencia de un deber de renegociación en la etapa de ejecución del contrato, que exige que las partes cooperen permanentemente con el fin de preservar su relación y la necesidad de analizar y discutir la buena fe, las propuestas y la modificación del contrato. En la doctrina colombiana, impulsada por la regulación del contrato de suministro, se ha desarrollado y ha asimilado al contrato de duración como un contrato en el cual las partes se comprometen a mantener una relación duradera. El artículo 973 del Código de Comercio de Colombia dice: el incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones conferirá derecho a la otra para dar por terminada el contrato.
cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves o tenga cierta importancia, capaz por sí solo de mermar la confianza entre las partes. En tanto que en lo que se refiere a la terminación del contrato, señala, si no se hubiera estipulado la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre, o en su efecto con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro. Resulta pues determinante que en el caso de no haberse señalado plazo para la terminación del contrato, se aplique el plazo establecido en la costumbre y con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro, es decir, se aleja de la concesión establecida en el Código Civil peruano, en el artículo 1365, cuando señala este artículo que en los contratos de prestaciones continuadas, en los que no se haya fijado plazo de terminación de contrato, se cursa carta notarial otorgando 30 días de anticipación. El supuesto de la ley colombiana difiere de lo establecido por el contrato de suministro regulado también por el Código Civil, por cuanto en el Código Civil, el artículo 1613, también señala que uno, cuando no tenga plazo de terminación de contrato, puede pasar la carta dando el término por 30 días. Es decir, se ajusta a un plazo muy pequeño para dar por terminada una relación contractual que se supone debe permanecer en el tiempo para que reditúe las inversiones que originaron. En realidad, los plazos fijados para la terminación de un contrato que tiene la savia de la duración, habida cuenta que las partes en este tipo de contratos buscan permanecer en relación contractual, no coordina la naturaleza en esta clase de contratos. Desde el enfoque de nuestra posición, en los contratos de duración, el interés del acreedor no es satisfecho sino a través de una prestación continua o reiterada en el tiempo. Por ello se dice que el tiempo se vincula con el objeto del contrato, ya que el mismo no puede cumplirse sino a través de la prolongación temporal. Messineo, al definir el contrato de duración, incorpora un elemento interesante como es la intención en la contratación que devela como la necesidad duradera que motiva a las partes a contratar. La duración no es tolerada por las partes, sino querida por ellas, por cuanto la utilidad del contrato es proporcional a su duración. Entendemos que esta evolución en la concepción de los contratos de duración se da precisamente por el crecimiento de las economías y la necesidad de mantener los factores de producción y distribución. En cuanto a la necesidad de una reforma, no cabe la menor duda de la necesidad en que se incursiona cuando hacemos referencia a estos contratos. Dichos contratos son concebidos como aquellos en los que el tiempo forma parte del objeto y la intención de contratar. Ello nos obliga a descartar supuestos de contenido en el Código Civil para aplicar los contratos de duración de naturaleza mercantil, como es el caso de la terminación del contrato al amparo del artículo 1365, lo cual nos lleva a analizar si es que en estos contratos de duración es posible aplicar una norma de tan corto plazo o merece analizarlo bajo otra óptica para poder regular otros plazos de terminación. Sin ir muy lejos, en nuestra legislación, el inciso C del artículo 50 del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el año 2012 consagra una norma que difiere con lo señalado en el Código Civil del año 1984, cuando califica como cláusula abusiva aquella que faculta al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa o a poner fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable. Ya no habla de 30 días de plazo, sino de un plazo razonable para la terminación. El Código Civil argentino, en el artículo 1183, al regular la terminación del contrato de suministro, igualmente, el contrato de suministro a plazo indeterminado dice, de no existir pacto respecto a la terminación, se aplican los usos. En su efecto, el aviso debe cursarse en un término razonable, según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún caso puede ser menor a 60 días. En el contrato de agencia, también regulado en la regulación argentina, el Código de Comercio, dice el plazo de preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. Y en lo que se refiere al contrato de franquicia, también debe preavisarse a la otra parte con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración. Es decir, en esas
redacciones vemos que al regular ese tipo de contratos que son calificados como contratos de duración, los plazos para la terminación de esta relación contractual son más largos que los establecidos en nuestras normas generales de contratación aplicables a los contratos de derecho privado. Como corolario, en relación a la necesidad de introducir normas en el Código Civil aplicables a los contratos de duración de la naturaleza mercantil, pueden considerarse las siguientes reglas. A mayor tiempo de duración del negocio corresponde mayor tiempo de preaviso. La magnitud económica social alcanzada por la empresa en una relación contractual duradera debe ser considerada a los fines de dar mayor tiempo de aviso para la terminación de la relación contractual. Debe darse al contratante el tiempo que requiere la posibilidad de reacomodarse. Debe permitirse a la perjudicada con la resolución contractual solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea la cesación del contrato, recomponiendo la situación y reorientando su capacidad operativa. La parte que sea dejar sin efecto el contrato de duración debe otorgar a la otra parte en un plazo razonable de preaviso tendiente a compensar las legítimas expectativas que de dicha relación se derivan. En realidad he querido hacer un breve resumen o expresar la preocupación que existe respecto al tratamiento en los contratos de duración de nuestra legislación actual. Algunos están tipificados, contrato de suministro, otros no lo están, contrato de distribución. Y aplicamos normas generales de contratación del Código Civil y lo hacemos a rajatabla para los contratos de derecho mercantil y en una de estas variables, algunos de esos contratos de derecho mercantil son de larga duración. En esos casos, esos contratos de larga duración merecen un tratamiento diferenciado. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, lo invito al doctor Hernando Montoya Alberti a recibir su medalla y su diploma. Tras la ceremonia de incorporación, el doctor Montoya recibió las felicitaciones de los asistentes en un ambiente de reconocimiento y camaradería. La velada concluyó con un cóctel ofrecido por la Academia, propiciando un espacio de encuentro entre colegas y amigos del ámbito jurídico. De esta manera, la Academia Peruana de Derecho reafirma su compromiso con la excelencia y la promoción del pensamiento jurídico en el país.